Marie, una traductora, y Richard, un profesor de historia, se conocen en Moscú mientras ambos recaban información acerca de Sabina Spielrein, antigua paciente del Dr. Carl Gustav Jung, quien, después de ser curada de histeria, consiguió licenciarse en medicina y posteriormente fundar un centro educativo en el que aplicó el psicoanálisis en la crianza infantil. A la par que conocemos lo que tanto Marie como Richard van descubriendo acerca de Sabina, el filme evoca momentos de la vida de esa mujer, desde su ingreso en la clínica de Zurich a cargo del Dr. Bleuler, pasando por su encuentro con Jung y el romance que nace entre ellos, hasta su ruptura y posterior muerte de Sabina durante la Segunda Guerra Mundial. Almas al desnudo es una producción ítalo-franca-británica que se encarga de brindar un panorama acerca de la relación entre Sabina Spielrein y Carl Gustav Jung, para luego derivar en algunos aspectos relevantes de la vida de Sabina y cómo fue que influyó en las aportaciones de la psicología analítica junguiana, a su vez que hace referencia a los intentos de Sabina por consolidar un lugar que, desde la puericultura, sean aplicadas las nociones de la escuela psicoanalítica fundada por Freud. 10 años después de su estreno sería lanzado el filme Un método peligroso, en el que también se hace un tratamiento de la relación entre Sabina y Jung, aunque inclinado más hacia la perspectiva del psiquiatra suizo y en el que se incluye la participación de Sigmund Freud, interpretado por el actor Viggo Mortensen. Te doy mi alma va brindando a lo largo de su desarrollo una serie de elementos más bien sugeridos que, al ser analizados, permiten observar algunas claves que serán medulares en la escuela analítica trazada por Jung después de su ruptura con Sigmund Freud. El primero de esos elementos que podría analizarse va relacionado con el título, Te doy mi alma, de Soul Keeper, en inglés, o Prendi mill'anima, en italiano. Dicho título refiere el momento dentro del filme cuando Jung, después de regresar del servicio militar al cual tuvo que acudir durante un año, le da una piedra a Sabina comentándole que en esa piedra está su alma. Le explica que los pueblos antiguos creían que los objetos inanimados también tenían alma, lo cual reseña ya, de manera evidente, las inclinaciones junguianas por retomar las creencias, mitologías y otros componentes antropológicos de las culturas primitivas. Siguiendo esta línea, resulta interesante también cuando Jung descubre que Sabina ha estado esculpiendo algunas figurillas en barro. Ella le refiere que su tío le enseñó a esculpir en Rusia y que dicho tío era alquimista. Jung le responde que él intuye ciertas cosas antes de que éstas sucedan, a lo cual le llama intuición psíquica, dejando a ambos ver ciertas influencias con respecto a los saberes alquímicos y paranormales, también claves en los desarrollos posteriores generados por Jung. En otra escena, Sabina le pregunta si cree en premoniciones, a lo que Jung le responde que no cree, sino que lo sabe. Le refiere que él escribió su tesis doctoral sobre fenómenos ocultos. Interesada por ello, Sabina le cuenta que su abuelo, que era rabino y experto en la cábala, predijo el día y hora exacta de su muerte. Jung le platica que su abuelo tenía un sillón reservado para su difunta esposa, ante el cual pasaba 1 hora al día, hablando con el espíritu de ella. Jung, de hecho, tiene varios sueños en los que intuye que algo malo sucede con Sabina. En una escena refiere que soñó que Sabina se escapaba, y cuando van a su cuarto a buscarla no está, ya que se escondió en el pozo que hay en el patio de la clínica. Momentos antes del asesinato de Sabina, es notorio que Jung entrevé que ella se halla en peligro. La escena en la cual se toma la fotografía para la portada también hace referencia tácita, pero importante, para aludir al concepto de ánima y ánimos que es medular en la psicología junguiana. En esa toma es posible observar los cuerpos de Sabina y Jung abrazados y casi entrelazados. La postura adoptada por Jung, a diferencia de como tradicionalmente sería, es una postura más bien femenina, mientras que el modo como se acomoda Sabina es una postura visiblemente masculina. Con ello, se intenta aludir, como ya se mencionaba, a los siguientes conceptos: el de ánima, que es la parte femenina en la psique de todo hombre, y el de ánimos, que es el componente masculino en la mente de toda mujer. Esta idea puede verse reforzada por una de las escenas siguientes, en la que Sabina arriba al consultorio de Jung vestida como hombre, lo cual constituye otra referencia a ese elemento clave en la teoría del psiquiatra suizo. Otro concepto importante para Jung, referido al menos tácitamente en el filme, es el de enantiodromía,
que alude a la conciliación de los opuestos. En la escena en la que Sabina y Young acuden a la ópera, él comienza a llorar y abandona la sala. En el lobby, cuando le explica a Sabina el porqué de su llanto, dice: «Maldita felicidad». Ese oxímoron, al tratarse de una clase de paradoja por lo contradictorio de su significado, alude ya a la conciliación de los opuestos, que es una recurrente en la psicología junguiana. El teorema que subyace a esta idea, de hecho, se halla también en el trabajo académico más importante de Sabina, La destrucción como causa del devenir, en el que expone que incluso en el instinto de conservación se halla inmerso el germen de una tendencia hacia la destrucción. El primer encuentro entre Jung y Sabina también resulta importante para conocer algunos aspectos no solo del desarrollo de Jung como psicoanalista, sino para comprender otros aspectos contextuales de la psiquiatría en ese entonces. Jung le dice que quiere probar un nuevo tratamiento con ella, no baños fríos a la cama, sino dejarla hablar. Ella habla, él escucha. Con esto Jung deja notar que intenta aplicar el método de la cura por el habla con Sabina, método iniciado formalmente dentro del campo de la terapia por Joseph Breuer, amigo y mentor de Sigmund Freud, quien se basará en este método para construir la terapéutica psicoanalítica de la asociación de palabras. También, como ya se sugería hace unos momentos, puede observarse cómo era en ese entonces la psiquiatría, un conjunto de prácticas crueles cuyo supuesto objetivo era la curación de los pacientes. Cuando Jung le dice a Sabina que él la dejará hablar y la escuchará, esto, en nuestros días, puede parecernos muy simple y hasta obvio. Pero lo cierto es que en esos tiempos resultaba revolucionario hasta cierto punto, ya que en ese entonces no valía la pena escuchar a los pacientes. Estaban locos y ya, no había por qué esforzarse demasiado en ellos. Ya que se ha mencionado lo relativo a la asociación de palabras, esta técnica, llevada a método experimental, también se ve representada en el filme. En una escena, Jung realiza ese experimento con Sabina, el cual consiste en lo siguiente. El evaluador lanza una palabra estímulo, la cual debe ser respondida por el evaluado con la primera palabra que le venga a la mente en relación a la palabra estímulo. Lo que sucede es que Sabina termina teniendo una abreacción y una catarsis cuando Jung usa las palabras padre, que es respondida por ella con castigo, y hermana, respondida con cementerio. Sabina confiesa que su padre las castigaba y deviene su ataque histérico. Entre ambos, Sabina y Jung realizan de vez en cuando ejercicios de asociación de palabras. En una escena en la que Jung le cuenta a ella un sueño, comienzan a asociar palabras y en una escena más también repiten esa rutina. Ya que se ha mencionado lo referente a uno de los sueños de Jung, este consiste en una situación en la que hay un caballo semental muy alterado. De pronto llega un potrillo y lo calma. Sabina interpreta que Freud le asusta a Jung y comportarse como un potrillo cuando Freud está cerca. Infiere que también sus sueños son un síntoma de su insatisfacción sexual. La cuestión de los sueños es cardinal en la psicología junguiana, ya que mediante ellos se accede a buena parte del contenido con el que se expresa el inconsciente colectivo. Dado que se ha hecho referencia a Freud, no está de más recordar que con su libro La interpretación de los sueños, publicado en 1900, es que se da apertura al psicoanálisis como disciplina formal dentro de la psicología y la psiquiatría, aunque con aplicaciones en muchos campos del conocimiento. La película también hace referencia a la relación epistolar, esto es, basada en cartas entre Jung y Freud. Por ejemplo, en un momento se ilustra un comentario que le hace Jung a su maestro por medio de una carta, en la que le dice que, como él, Freud dice: «El amor es lo más cercano a la psicosis, el amor es una locura», aludiendo así a lo que está aconteciendo entre él y Sabina. En otra escena en la que Jung está charlando con su esposa acerca del caso de Sabina, ella le dice que por qué no le escribe a Freud para que lo apoye en ese caso. Dentro de la charla, Emma, la mujer de Jung, dice que quizás Sabina quiera seguir siendo una niña y no crecer. Jung intuye que ella tiene un fuerte complejo de Edipo y que al sentirse culpable necesita ser castigada. Su esposa aprovecha para decirle que Freud lo ve como a un hijo y Jung a Freud como a un padre, por lo que se pregunta si no terminarán matándose. Con esto último, se hace una clara referencia a algunas de las ideas de Freud desarrolladas en obras tales como Tótem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta.
Otro elemento a resaltar en ese diálogo es cuando Emma le dice a su marido que él deja que sus pacientes lo afecten demasiado. Jung le responde que es el único modo de curarlos. Esto hace alusión a los conceptos de transferencia y contratransferencia, desarrollados también por Freud y continuados por varios de sus seguidores. A muy grosso modo, la transferencia refiere los sentimientos que existen en el paciente en relación a su terapeuta, y la contratransferencia al proceso contrario, los estados afectivos que experimenta el terapeuta por su paciente. La importancia de ambos conceptos también es relevante en la obra junguiana, y para ello se recomienda revisar el libro La psicología de la transferencia. Retornando al personaje principal del filme, Sabina Spielrein, que merecen apuntarse antes de concluir este análisis. Así como en el filme Un método peligroso, la historia también comienza cuando Sabina es internada en la clínica de Zúrich. Es como si ese momento se tratara de un parteaguas en su historia, particularmente su encuentro con Carl Gustav Jung. También debe tenerse en cuenta la referencia a los síntomas mostrados por Sabina, quien será diagnosticada como histérica. Por ejemplo, cuando la llevan a la clínica, ella dice: «Dejé mi cabeza en el carruaje». Y más adelante, cuando habla con Jung, le dice que perdió sus piernas. Esto refiere ya a la disociación de las percepciones y de los contenidos mentales, lo cual se relaciona con la somatoparafrenia. La historia de Sabina Spielrein fue conocida más o menos a finales del siglo XX. Es recordada por generar un espacio para la aplicación de las ideas psicoanalíticas aplicadas al desarrollo infantil y a la puericultura, la guardería blanca. En algún momento le escribe a Jung que ella cree que si los niños son educados con libertad, serán libres después. Este paso en la carrera de Sabina lo logra ya que, una vez que es dada de alta de la clínica, consigue ingresar en la Facultad de Medicina en Suiza, de la que se graduó en 1920. Regresa a Moscú con su esposo y su hija cuando gobernaba Lenin e hizo contribuciones a la Revolución Rusa. Se especializó en psicoterapia, fundó la Guardería Blanca, en la que puso en práctica sus teorías acerca de la educación infantil, ya que para ella era muy importante estimular la creatividad, lo cual era una idea muy avanzada en esos tiempos. Para su mala fortuna, así como sucedió con otros teóricos rusos como Lev Vygotsky, fue contemporánea del régimen de Stalin. En un momento en el filme, de hecho, Sabina cuenta que el psicoanálisis ha sido oficialmente prohibido en Rusia, además de relatar el evidente cambio en el ritmo de la sociedad rusa cuando ese dictador llega al poder. Más adelante llega un oficial para decirle que firme un papel donde acepta que un libro publicado no es suyo, de Sabina, ya que sus ideas, teorías sobre la libertad de pensamiento y la liberación sexual de los niños, no son aprobadas por el partido. Ella se niega y rompe el documento, lo que provoca que el oficial la golpee y dé la orden de que otros oficiales destruyan la guardería. La película también retrata el triste final de Sabina Spielrein. Ella escribe que se ha enterado de que los nazis han invadido Rusia, por lo que va a Rostov con la esperanza de llegar a Suiza. En el camino, ella y su hija deben dejar el tren en el que viajaban, debido a un bombardeo provocado por los aviones nazis. Ella, su hija y otras personas de la comunidad judía son interceptados por los nazis y llevados luego a un templo, en donde son asesinados. Jung, visiblemente ya más viejo, presiente que algo malo ha sucedido. Casi al final del filme se menciona un párrafo que puede fungir como despedida y testamento de Sabina. Mi nombre es Sabina Spielrein. Cuando esté muerta quiero que el Dr. Jung tenga mi cabeza. Solo él puede abrirla y disecarla. Quiero que mi cuerpo sea incinerado y mis cenizas las pongan al pie de un roble donde esté escrito: yo también era un ser humano. El epílogo también merece rescatarse, ya que da una idea de la importancia de Sabina Spielrein para la psicología, la psiquiatría, la pedagogía y el psicoanálisis. Sabina Spielrein y su hija fueron asesinadas por los nazis en 1942 en Rostov. Solo recientemente se ha dado el valor que su trabajo merece y su influencia sobre Jung y Freud ya ha sido reconocida.